De hecho, mira, bueno, tuvimos una conversación con Carlos aquí hace poco y ya salió el tema de la libertad y es verdad que la gente es normal que no sepa lo que es, como bien dices, porque no lo ha vivido y porque no sabe y no conoce la palabra tampoco. Es lo que también describía George Orwell en sus libros de la no guerra o la no paz es la guerra, ¿no? La no tal es la... Entonces, no saber la palabra también hace, y eso pasa también en muchas tribus y muchos pueblos, muchas sociedades, que no conocer la palabra, ese desconocimiento del lenguaje te hace confundir o no tener la capacidad de diferenciar. He hecho una disertación, digamos, histórica, filosófica con otros para que la gente busque, sí, aunque siempre me dicen, no, vos entes autores, que es por pedantería. Bueno, pues vale, pues usted tiene que saber dónde están los conceptos, si no, mala suerte. Muy bien, y yo lo agradezco, porque gracias a eso yo he podido aprender mucho más. Sí. Si no, no podría, porque no puedes tirar del hilo. Claro. No puedes aprender. Obviamente. Mira, el problema que tenemos hoy en día, efectivamente, es que la gente utiliza... Yo ayer, por ejemplo, la gente, ¿no? Poniendo una foto de Milei, la gente aplaudiendo. Oye, me llevaba las manos a la cabeza. Yo, pero vamos a ver. Hablemos de libertad, ¿vale? Un tío que coge en deuda al país viniendo de trabajar por el Fondo Monetario Internacional, que es una corporación de un grupo de personas que tienen el gran capital occidental, el dominio, el control, eso es la influencia, es decir, el dinero. Ese tío coge, llega a un país destrozado por una ineptitud política total y absoluta y se pone a desguazar el país. Coge el oro y se lo lleva a Londres. Empieza a endeudar el país. Empieza a recortar en ciertos aspectos que encima generan un empobrecimiento y una supresión de la clase media, si es que quedaba alguna en Argentina. Pero es que además de eso empieza a hacer lo mismo que dijo que no haría y que le criticaba a los adversarios. Y ahora mismo encima tiene el tío los cojonazos de irse hace 3 días al despacho Oval a pedirle, ya no al Fondo Monetario Internacional, con quien tiene una deuda impagable, solamente superados por Ucrania, directamente a Scott Bessent, al secretario del Tesoro y a Donald Trump, pedirle 30.000 millones, no para él, para el Banco Central argentino, que dijo él que iba a cerrar y que era el enemigo, para pagar deuda. ¿Eso qué pasa? Eso es poner un mono algo cargo de un gobierno con 2 pistolas. Es decir, eso es un tío que no tiene ninguna teoría del Estado, que no sabe, no tiene ni puta idea, y con perdón, de lo que es la política, de lo que es realmente la estructuración de las relaciones de poder dentro de una sociedad, pero que le das 4 consignas. No, la motosierra, libertad, recorte, tal, no sé cuántos. La gente lo compra porque están los más media, los grandes grupos de medios de manipulación para vender 4 consignas básicas con que la gente identifica desde el punto de vista maniqueo, es decir, no lo entienden, pero lo identifican como bueno o malo. Les suena, emocionalmente. Emocionalmente se identifican y aplauden eso. Pero eso es libertad. Ya. Pero ¿cómo va a ser eso libertad, por Dios? Si la libertad es lo contrario precisamente a la subordinación y a la sumisión. La libertad es contraria al derecho. Estaba pensando, recuerdo que Milei tenía en uno de sus puntos algo respecto a la representación o algo así, o no lo recuerdo muy bien. Yo lo único que he aplaudido de Milei, que me parecía interesante si llegara a hacerlo, aunque lo veía muy difícil, es acabar en Argentina, porque Argentina tiene separación de poderes. Sí, pero no tiene, y por lo tanto es lo mismo, que en definitiva es lo mismo, porque es como si aquí en las mismas elecciones votáramos la lista que ha confeccionado Sánchez de los diputados que son elegidos por Sánchez, que Sánchez va a poner luego en el Congreso, digo Sánchez como podría decir Abascal, Feijóo, etcétera, y luego en las mismas elecciones otra papeleta votamos a Sánchez, es lo mismo. ¿Qué pasa? Si tú realmente ahí lo que suprimes ya hay por lo menos una elección separada, aunque sea ficticia, pero si ya coges y suprimes la lista y pones unas circunscripciones, entonces sí que ya empiezas a tener control del poder. Ya el miembro del Congreso es independiente, ya no depende del que fuera el Ejecutivo. Tiene separación entre el Legislativo y el Ejecutivo. Yo eso lo aplaudía si lo quería hacer Milei. Se ha olvidado de ello, ya no era ni de coña, no, hasta luego, claro. De hecho, todo lo contrario. Ha empezado a salir escándalos de corrupción y tienes la enfermiza relación que tiene con su hermana, que ya tiene que ir con las manos y con los pies tapando la boca de los medios de comunicación para que no se investigue. Voy a investigar al gobierno, Milei, se va a abrir una investigación por el tema de las criptomonedas, por tal, no sé cuántos. Y el tío coge y él abre una investigación de su propio gabinete, es decir, Milei va a investigar a Milei. Pues fantástico. Y luego la gente se queja de Sánchez. Y encima, como se ve que hay alguno que llega a ser independiente, luego la censura. Luego la disuelve. O sea, es increíble. Y la gente cree que eso es libertad. Y defiende eso como libertad. Y llega aquí todo eso exportado a España. Yo ayer, por ejemplo, ante esta audiencia de liberales, yo empecé diciendo, les puedo decir una cosa, pero no va a condicionar todo lo que yo les diga. ¿Qué quieren? ¿Que se lo diga o no? La gente quiere que les diga, mira, yo no soy liberal.
Pero yo no soy liberal porque identificarse hoy como liberal es lo mismo que en los años 70 o 60, el 68, identificarse como marxista, sin tener ni puta idea de lo que era el marxismo, sin haber leído ni a Engels, ni a Marx, ni a Otto Bauer. En fin, ni siquiera tener la idea de lo que entonces creían que peleaban, que era el capitalismo. Marx nunca definió lo que era el capitalismo como un ente, como una estructura, como lo que se entiende hoy, ¿no? El capitalismo, que sería una estructura de poderes fácticos, de gente con dinero, de BlackRock, Soros. Marx nunca habló de eso. Jamás. De lo que habló fue de capitalismo. Pero no de estructura capitalista. ¿Eso quién lo desarrolla? Werner Sombart, mucho después. Pero como Engels dijo que Sombart era el que mejor había entendido a Marx, pues entonces se crea ya el fantasma del capitalismo. Y nos hemos pasado todo el siglo XX en Europa peleando contra el capitalismo, sin identificar realmente lo que es. Entonces, bueno, hoy en día con el tema del liberalismo pasa exactamente igual. La gente está comprando unas consignas metafísicas. A mí me hace mucha gracia cuando yo debatí con Rayo, la gente dice, Rayo está en la realidad y tú hablas de teoría. Pero vamos a ver, pero si este señor, que yo le tengo mucho respeto, cariño a Rayo, tengo buena relación con él, pero este señor está hablando de soberanía individual. Soberanía es... Pero vamos a ver, pero ¿cómo alguien puede defender de manera seria el concepto de soberanía individual? La soberanía es un término que ontológicamente, o sea, que intrínsecamente defiende la facultad para obligar a otros. Exacto, a otros. O sea, tú no puedes ser soberano de ti mismo, como muchos eres independiente. Claro, yo soy soberano de abrir o cerrar el grifo de mi casa. Es algo tan monstruoso, tan absurdo como eso, ¿para qué? Para no ir a lo que yo expliqué ayer, a las fuentes reales del liberalismo aplicado real, que ha sido la escuela escocesa. Ahí sí, claro. Tú no vete a Hegel. Hegel es el primero que construye toda la filosofía moderna. De hecho, es el primero que empieza a hablar algo que hoy en día está muy de moda. Es el primero que empieza a distinguir entre el funcionario, que lo identifica como aquel que es parte de la clase del Estado, clase política, el funcionario, a aquel que es civil. ¿Qué es civil? Aquel que se rige por el Código Civil, aquel que está dentro de la civilidad. Es decir, que sus relaciones están al margen de ¿qué? De la estructura de poder. Claro. Es decir, lo que después genera el anarquismo, a partir de ahí, ¿qué pasa? Que crea el término de sociedad civil. El término de sociedad civil que después construye que dentro de esa sociedad civil, que no es la sociedad política, hay unas clases sociales. Dentro de la sociedad civil, hay quien tiene mucho poder, que es quien acumula riqueza, tiene área de influencia, los ricos y los pobres, y a partir de ahí surge la lucha de clases. O sea, todo eso hay que conocerlo. O sea, no, por favor, que nadie crea que por leerse un libro de Scott es liberal. ¿Quiere usted ser liberal? Coño, pues lea a Hegel. Lea a Ferguson, que es, por ejemplo, quien desarrolla... Porque Marx, por ejemplo, utiliza el concepto de sociedad civil y no lo defiende como realmente eso, como debería ser, porque hace una explicación adaptada en su tiempo, que es el Bürgerliche Gesellschaft, la sociedad burguesa. Marx entiende que la sociedad civil es aquella que se basa a nivel material en el comercio. Vale. Es decir, el artesano, el que construye, el que fabrica, está relacionándolo a la economía y por lo tanto ahí lo apareja a burguesía. El marxismo comete ese error. Es Ferguson el que dice, no, sociedad civil es simplemente todo aquello que está fuera de la clase, de la sociedad militar, de la sociedad eclesiástica que existía entonces y de la sociedad política, de la de poder. Y ahí tiene que haber puentes entre la sociedad política y la sociedad civil para que el poder vaya, de alguna manera, en los intereses de la sociedad civil, esa pelea, esa lucha constante. Ahí está que ahí nacen los partidos políticos, los sindicatos, que tienen la obligación de pelear o de llevar al poder las aspiraciones de los grupos que dentro de la sociedad civil están en lucha entre sí. Y eso conecta después con el principio de individuación, de Lightholf. En España tenemos a Tomás de Aquino. Todo eso, el que no lo conozca no puede llamarse liberal. Por eso yo ayer dije que no gustó mucho lo que dije, pero es la verdad. En España no hay ni un solo liberal. No es que yo sea liberal, pero para ser liberal no puedes defender... O sea, ¿cómo puede alguien llamarse liberal y votar a Ayuso? Es que solamente puede ser, si eres un tonto, un ignorante, un corrupto. Subvenciona sus propias bajadas. Y la tía sale dándose golpes en el pecho de este año el 90% de los presupuestos de la Comunidad de Madrid, los más altos de la historia, es decir, los que mayor carga van a suponer para el conjunto de los ciudadanos a nivel tributario impositivo, encima el 90% van a ser de gasto social.
Sí. Oye, pero entonces, ¿quién es? Entonces, eso es socialismo, no me jodas. Entonces la gente compra eso y le das una consigna que es comunismo-libertad y se creen que están en una trinchera peleando. Y les gusta. Eso es la posmodernidad, la ausencia, la nulidad total de referentes de pensamiento. No existe el blanco y el negro, no seas dogmático, porque entonces eres un facha, un comunista, o un extremista, o Dios sabe. Todo es una escala de grises. Mi visión subjetiva construye la realidad. Hasta tal punto de degeneración mental hemos llegado que la visión subjetiva construye la realidad que yo soy un radiador. Y cuidado que no me tienes que tratar como un radiador porque te puedo denunciar, no seas facha, ¿eh? Hasta ese punto de absurdo hemos llegado. Tal nivel de decadencia moral estamos llegando. La única revolución posible para que los europeos tengan porvenir, ya no digo que se puedan porvenir, es una revolución moral, es una revolución social, que es lo que yo he procurado desde que entendí todo esto y desde que empecé a tomar acción más activamente. Primero con García Trevijano, luego escribiendo artículos. Y desde hace 3, 4 o 5 años, pues con redes sociales, construyendo la Junta Democrática, y ahora quiero poner en marcha en cuanto pueda y si se me deja, una alternativa política civil, es decir, que no se nutra del Estado, para conseguir la hegemonía cultural. ¿Por qué? Porque sin hegemonía cultural no puede haber revolución social ni moral. Si tú no llegas a extender un discurso que sea asimilado e identificado por la mayoría de los ciudadanos, que entiendan sencillamente, porque es complicado que todo esto lo asimile un ciudadano, pero sencillamente entiendan que el Estado, que la política y la sociedad civil no pueden nunca ser lo mismo, y si son lo mismo, estamos hablando ya de inventos como el fascismo o el nacionalsocialismo o el sovietismo. Tenemos un problema. Tenemos un problema, efectivamente. Entonces tienen que entender eso. Y por lo tanto hay que entender que los partidos no pueden ser financiados por el Estado, que los sindicatos no pueden ser financiados por el Estado, porque entonces van a trabajar para los intereses del Estado. ¿Tú para quién trabajas? Para aquel que te paga. Y si le va bien, te va bien a ti, pero tú no quieres que la empresa quiebre. Pues hasta que los ciudadanos no entiendan, no asimilen eso, no se identifiquen con eso, no va a haber cambio posible. Por eso, cuando yo me he pasado 4 o 5 años debatiendo y explicando esto, ¿qué es lo que me he encontrado? Ostras, sí, mira, tienes razón. ¿Y cómo lo cambiamos? Digo, bueno, pues hay que dar la espalda al Estado. Mayoritariamente hay que dejar de votar. Hombre, ¿qué estás diciendo? Eso es una entelequia, eso es imposible. Y todo el trabajo... Utopía, te dicen, utopía. Utopía, claro, sí, que no tiene lugar ni utopía y ucronía, sí. Que no tiene lugar en el tiempo ni en el espacio. No. Todo el trabajo que habías hecho para que alguien entendiera algo se desmorona porque no ve el camino para llegar. Yo hace 1 año y medio empecé a plantear, vale, ¿qué pasa si les ofreces un camino que yo creo que es el más fácil que fracase? Que es, bueno, la reforma, ¿no? Lo que le contesta Lenin a Rosa de Luxemburgo. Rosa de Luxemburgo, cuando están planteando, ¿no?, el tema del anquilosamiento del antiguo régimen en Rusia, donde el 85% eran jornaleros, gente sin propiedad, sin tierra. Dice, bueno, ¿cómo cambiamos esto? Entonces, Lenin plantea en un conjunto de artículos desde Suiza una serie de acciones, por ejemplo, eso está muy bien en Qué hacer, su libro, y Rosa le dice, bueno, entonces reforma o revolución, y Lenin le contesta, no, reforma y revolución. ¿Por qué? Porque Lenin, que era un hombre de acción, no era un teórico, no era un filósofo, era mucho más intelectual, pero mucho más, aunque tenga el estigma de la historia, Stalin que Lenin. Lenin era un hombre de acción, era un revolucionario, era un hombre que adaptaba los conceptos conforme le convenía en cada momento. Además tenía la habilidad, el tío, de escribir las cosas a posteriori como si él lo hubiera avisado antes de que pasara. Sí, era un crack, era un máquina. Esto no lo sabía. Sí. Ese era Lenin, sí. Era muy hábil a nivel de control y de las masas, porque él lo que quería era hacer acción. Bueno, pues él dice reforma y revolución porque él entiende que el concepto de hegemonía cultural, que lo desarrolla Gramsci en Cuadernos desde la cárcel, requiere de que un cambio tan profundo tú no se lo puedes presentar al conjunto de la sociedad como una ruptura directamente, porque lo que generas entonces es rechazo, miedo, pánico. Tienes que convencerles y explicarles y darles una alternativa en la cual ellos, aunque tengan poco que perder, como es el caso de los españoles, sientan que va a haber una serie de garantías. Pero es que el ser humano mentalmente funciona así. ¿Para qué te contratas un seguro de vida? ¿Para qué te contratas un seguro del coche? El ser humano siempre necesita ponerse en lo peor por lo que pueda pasar. Sí. Entonces, por eso creo que es importante plantear esa alternativa, porque sin ella, no porque yo crea que de repente vamos a llegar a 180, 185 diputados y vamos a cambiar la Constitución, sino porque es imprescindible, imperativo para conseguir la hegemonía cultural. Y muchos no lo han entendido. Es normal porque al final muchas personas
de la misma manera que, de hecho, nosotros, como revolucionarios, yo me considero también revolucionario, no reaccionario, no reacciono a lo que me encuentro, sino que intento de raíz cambiar las cosas, igual que puedes hacer tú. Pero porque la gente sigue siguiendo consignas. Eso es. Entonces, sigue siguiendo consignas. Entonces se quedan. Yo siempre, cuando fundé y estuve, yo siempre le decía a los medios de comunicación de la Junta Democrática que intentaran no centrar el discurso en no votar. Ya. Porque pierdes inmediatamente la conexión. Sí. La gente no entiende. Para llegar a eso es una conclusión. Y la gente a la que ya lo ha pensado varias veces ya desconecta. Claro. Ya te dice, vale, esos son esos. Claro, efectivamente. Y la no participación, la no cooperación, la desobediencia civil requiere de un previo conocimiento y asimilación de por qué estás luchando. Si la gente ni siquiera sabe dónde está, ¿cómo va a empezar ni siquiera una lucha? Si creen que están en democracia, si creen que todo esto es una maravilla. Entonces, claro, por eso es fundamental dar los pasos correctos y bueno, yo entiendo que haya gente que no lo entienda. También es verdad que a la gente le gusta mucho criticar. También le encanta. Sí, pero el camino se hace andando, como decía el poeta.